Buenas tardes, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Nos corresponde ahora conversar sobre principios de medicina transfusional y esto es eso, básicamente principios de. No pretendemos, obviamente, con una sola clase, una plática, que sepamos cómo transfundir todas las indicaciones y todas las complicaciones que podemos tener y que seamos expertos transfusionólogos en una sola charla, pero la intención realmente es que tengamos una visión general de lo que consiste la medicina transfusional, de los productos hemoderivados, de los productos sanguíneos y de las indicaciones para transfundir cada uno de ellos y algunas complicaciones importantes que tenemos que estar pues al pendiente. Como todo acto en medicina, la transfusión sanguínea es precisamente eso, un acto médico, es decir, involucra todo el conocimiento previo que el médico ha podido desarrollar y también permite que el médico exprese en ese acto mismo pues la mejor intención de ayudar al paciente, guardando pues los principios de la bioética y dentro de ellos el principio de no hacer daño. Lo primero que tenemos que recordar es que cada una de nuestras intervenciones debe de tener como objetivo no hacer daño al paciente. Esto es bien importante. Y lo decimos pues porque al final de cuentas la transfusión sanguínea se convierte en una especie de tejido, de trasplante de tejido extraño. Lo que estamos haciendo es introduciendo tejido líquido de un paciente a otra persona que probablemente pueda tener algún efecto adverso relacionado con ese mismo procedimiento. Nuestra intención al final de cuentas debe ser producir una mejoría transitoria que permita estabilizar al paciente, ¿sí? Mejorar su condición general y lograr de esa forma hacer otras intervenciones que ayuden a que el paciente salga adelante de aquello que le aqueja, sobre todo en condiciones severas. Sin embargo, y desafortunadamente, cuando se hace el análisis del tipo de transfusiones que se hacen y de cuál es la indicación de las mismas, resultan que hasta pues casi un 60% de las transfusiones termina siendo innecesarias. O sea, muchas veces se transfunda a pacientes por requisitos preoperatorios sin tener una indicación clara, o se transfunde a los pacientes pensando que de esa forma se van a mejorar de alguna situación que no tiene nada que ver con una transfusión. Y de manera pues que hasta la mitad de las transfusiones están mal indicadas. O sea, tal vez lo que el paciente necesitaba era factores de coagulación, por ejemplo, y lo que le vamos a poner es células empacadas, pensando que de esa forma va a mejorar su sistema de coagulación, y como vamos a ver más adelante, nada que ver. Existen básicamente dos tipos de transfusión: la transfusión heteróloga, es, en este caso el donador de la sangre o del producto es una persona que no es familiar del paciente o es desconocido, y la transfusión autóloga, que generalmente se realiza pues de esa manera. O sea, el paciente es el que va de antemano a dar su sangre para que se procese y pueda de esa forma, pues si lo requiere, obtener la misma sangre que él había donado, en casos en los que pues puede haber alguna reacción alérgica, alguna situación de transmisión de alguna infección que el paciente no quiera exponerse a estas situaciones. Como todo acto en la vida, también pues hay una especie de normativa, un reglamento que rige la aplicación de la Ley de Servicios de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre. Yo los invito para que cuando tengan tiempo le puedan dar una ojeadita así rapidito a la ley y al reglamento, porque en ella se estipula no solamente la organización de los bancos de sangre y cómo van a funcionar y de qué manera se van a regir y normar, sino que también cuáles son esas situaciones legales que pueden ver, en las que se puede ver involucrado cualquier persona que esté pues indicando una transfusión. El que indica la transfusión al final de cuentas es el médico tratante, o sea, el médico lleva la responsabilidad principal. El médico tratante es el que define si requiere o no un paciente una transfusión y qué tipo de transfusión va a requerir, si va a ser solo en una ocasión o va a ser en varias ocasiones. O sea, el médico lleva esa responsabilidad, pero como cualquier procedimiento médico debe también contar con pues, una especie de consentimiento informado que permita de esa forma pues que ya sea el paciente o la familia del paciente conozca con detalle y profundidad lo que tiene
los beneficios probables que pueda tener la transfusión y aquellos riesgos a los que se expone, y que lo pueda aprobar de manera informada. Sin embargo, el médico no es el único responsable de esa transfusión. Aquí, además del médico, la persona que toma la muestra de la compatibilidad, el técnico de laboratorio que procesa la muestra, la persona que coloca la transfusión, que casi siempre resulta que no es el médico que indicó la transfusión, sino alguien más. Todos los que hacen incluso la entrevista del donante, o sea, las personas que entrevistan a los que van a donar sangre, y la persona que realizó las pruebas serológicas para de alguna forma determinar que esa sangre es apta para transfundirse. Todas estas personas, dentro de otro montón, son las responsables de que la transfusión se haga de forma segura y de forma adecuada. Recuerden también que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. Uno puede decir, es que yo no sabía que había una ley, es que yo no sabía que eso le iba a pasar al paciente, y no sabía que estaba reglamentado o que estaba en la ley que tenía que hacer X o Y procedimiento antes de colocar un producto sanguíneo. Eso, al final de cuentas, no nos exime de la responsabilidad legal que podamos tener por una complicación que pueda surgir por un proceso de transfusión sanguínea. Cuando pensamos en el procedimiento como tal, siempre es importante que nos hagamos una serie de preguntas para poder mejorar la indicación y reducir la posibilidad de que la sangre o el procedimiento, la misma transfusión, resulte ser un procedimiento inadecuado. Primero, pues obviamente si es necesario, o sea que si el paciente realmente lo necesita, se va a ver beneficiado del procedimiento. ¿Tengo alguna alternativa? O sea, ¿le puedo colocar otro tipo de producto? ¿Puedo estabilizarlo de otra forma antes de transfundirlo? ¿Realmente le va a ayudar? ¿De qué forma lo puedo ayudar? ¿Qué beneficios espero obtener de esa transfusión? Y si esos beneficios al final de cuentas superan los riesgos que puedan haber. ¿Cuál es la deficiencia específica que yo necesito reponer o que necesito corregir para que el paciente se beneficie más? ¿Requerirá solo un componente? ¿Requiere varios? ¿Requiere varias transfusiones? Todas estas preguntas me van a ayudar a decidir o a definir mejor no solo si el paciente necesita la transfusión, sino cómo la voy a indicar y de qué forma el paciente se va a ver más beneficiado del procedimiento mismo. Ya entrando en los diferentes productos sanguíneos que podemos tener, la primera que vamos a comentar es la sangre completa. Realmente la sangre completa casi no se utiliza en la práctica clínica cotidiana. La indicación principal es cuando los pacientes han perdido una cantidad de volemia mayor al 25%, pero para ser sinceros, casi nunca hay sangre completa ahí disponible para si alguien llega hipovolémico a la emergencia por una hemorragia, un trauma o alguna situación así, se puedan mandar a traer 4, 5, 6 unidades de sangre completa para transfundirse al paciente. Eso es casi nunca pasa, o sea, no hay disponibilidad de sangre así como para pedir todo lo que yo quiera, pero esta es una indicación. Y la otra que sí se realiza con más frecuencia en el hospital y en cualquier otro contexto hospitalario es la exsanguinotransfusión en pacientes recién nacidos que tienen ictericia del recién nacido por anemia hemolítica de tipo autoinmune. Estos pacientes pues requieren sangre completa para hacer este procedimiento. Las contraindicaciones van a ver ustedes a ver que son las mismas en cualquier producto. O sea, yo no puedo utilizar la sangre completa solo para restaurar volemia de un paciente si el paciente no justifica. Es decir, si yo puedo reponer la volemia con una solución cristaloide, pues preferible reponerla de esa forma, porque al final incluso la puedo corregir más rápido. O corregir cuadros de anemia, sobre todo si el paciente tiene o no tiene síntomas, pero no sirve para eso. ¿Sí? La dosis que se debe calcular es de 70 ml por kilogramo, y de esa forma pues yo le administro a mi paciente lo que pueda requerir. La que se utiliza con más frecuencia como producto hemodderivado en los servicios, sobre todo en los servicios quirúrgicos y en los médicos, es el paquete globular o las células empacadas. Acá lo que se hace es separar a todos los otros productos sanguíneos que pues contiene la sangre completa, y se trata de dejar la menor cantidad posible de plasma a los glóbulos rojos. Esto obviamente hace que se concentre la sangre y que el hematocrito de esa unidad esté entre un 70 y 80%. Es una especie como de sangre como concentrada, digamos. La indicación principal es restaurar o conservar la capacidad de transporte de oxígeno en un paciente. O
sea, debo recordar esa indicación porque casi que es la única, al final de cuentas. O sea, no me va a servir para reponer volemia, no me va a servir para cumplir con un requisito. Lo que me va a servir es para que el paciente mejore su capacidad de transporte de oxígeno y que eso le permita, no sé, tolerar un procedimiento de quimioterapia, por ejemplo, o que le permita reducir la isquemia coronaria que tiene porque hizo una anemia aguda muy severa y está con isquemia coronaria, que mejore su capacidad de cicatrización en respuesta a una cirugía que tuvo mucho sangrado. O sea, yo tengo que saber esto y recordarlo siempre para saber que mi paciente se puede beneficiar de transfundirle células empacadas. El nivel de hemoglobina no constituye o no debería ser el factor principal para indicar una transfusión de células empacadas. Sin embargo, en adultos que tienen menos de 5 gramos por decilitro de hemoglobina o en niños que tienen menos de 7, como se ve comprometida de forma severa la capacidad de transporte de oxígeno de esos pacientes, pues ahí sí definitivamente debo pensar en transfundirles células empacadas. Pero siempre el criterio clínico es el que debe prevalecer. No transfundan a alguien solamente para cumplir con un requisito de anestesia. Ahora, yo sé que lo hacen, yo sé que se ha hecho, yo sé que se va a seguir haciendo. O sea, estoy consciente de esto pues porque llevamos décadas hablando sobre este punto de no transfundir solo porque no tiene 10 de hemoglobina, sino tiene 9.5, y si no tiene 10 no le van a dar sala, o sea, no le van a programar momento quirúrgico al paciente, y entonces pues como quiero que lo operen le voy a poner para que suba ahí la hemoglobina. A pesar de muchas pláticas y reuniones y todo, esto sigue siendo un problema, sobre todo con el departamento de anestesiología. Contraindicaciones, lo que ya decíamos: mejorar volemia, mejorar cicatrización, si el paciente no tiene otras situaciones, digamos que mejorar nutrición. O sea, tampoco esto es para nutrir a los pacientes o alimentarlos, ¿no? O sea, en los pueblos ahí tienen el concepto de eso, de que si el paciente está, digamos, muy mal nutrido o algo, le ponen sangre ahí para ver que se levante, se reanime. Mejorar el estado vital de los pacientes, corregir solamente porque tenga una hemoglobina baja o una cirugía electiva con menos de 10 gramos por decilitro. Todas estas no son indicaciones de transfundir células empacadas. ¿Qué espero yo de cada unidad de células empacadas que transfundo? Bueno, un incremento alrededor de 1 gramo por decilitro de hemoglobina o 3% de hematocrito. ¿Cuáles son las alternativas que tengo? O sea, dependiendo ahí del tipo de sangre o el grupo sanguíneo del paciente, así va a ser la transfusión ideal o la alternativa que pueda tener. Si tengo un paciente con un grupo O positivo, la transfusión ideal es O positivo, o sea, esa es la que tengo que ponerle. Le podría poner O negativo, sí, podría, pero O negativo es muy poco disponible y no sería una alternativa idónea. Pero a este paciente O positivo le debo poner O positivo. Alguien por ahí me va a decir: mi doctor, pero pues también le podría poner una A si no tengo una, no sé, una B negativa, una B positiva. Sí, podría. Pero el problema es que no se puede hacer eso siempre, o sea, solo en una única ocasión y por emergencia total o absoluta, uno podría recurrir a eso. Pero en el Hospital Roosevelt, es un hospital de tercer nivel, hospital nacional de referencia, yo esperaría que no tengamos la necesidad de tener que hacer ese tipo de situación. Entonces, si tengo un paciente con O positivo, le pongo O positivo. Si tengo A positivo, le pongo A positivo. Si tengo B positivo, le pongo B positivo. Si es AB positivo, le pongo el grupo sanguíneo que tiene el paciente. Pero, por ejemplo, estos pacientes que son AB positivos, estos pueden recibir, idealmente AB positivo, pero pueden recibir A positivo, pueden recibir B positivo, pueden recibir O positivo. O sea, estos pacientes son los llamados receptores universales, y los donadores universales son los O negativo. Pero idealmente, si alguien es O negativo, pues ahí sí solo O negativo se le puede poner, no le pueden poner cualquiera de las otras. Por emergencia podrían ponerle un O positivo, pero saben ustedes que lo van a sensibilizar y que después es muy probable que si le vuelven a poner un positivo, el paciente va a hacer hemólisis severa. Entonces, siempre recuerden poner la transfusión del mismo grupo sanguíneo del paciente. Y donador universal es este AB positivo, receptor universal es el AB positivo y el donador universal es el O negativo. Recuerden eso, por favor. Luego de los productos hemoderivados que hemos platicado, están los que no se utilizan con tanta frecuencia, pero que son útiles en ciertas condiciones, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de reacciones febriles neumolíticas,
que están esperando un trasplante de médula ósea, un trasplante de algún órgano para prevenir transmisión de enfermedades virales por citomegalovirus, por ejemplo, para prevenir aloinmunización. O sea, pacientes que tengan ese contexto clínico, a esos pacientes yo les puedo poner una transfusión, si la requieren, de glóbulos rojos leucorreducidos, con la intención de que tenga menos inmunogenicidad, o sea, que genere menos reacción tipo inmune, y que los pacientes, pues luego, cuando tengan sus procedimientos, tengan menos complicaciones de este tipo. También el mismo principio rige a la transfusión de glóbulos rojos lavados. Aquí lo que se hace es pues aplicarle solución salina para lavar, entre comillas, al paquete globular, y de esa manera reducir la cantidad de plasma que tienen los pacientes, o no el paciente, sino el paquete globular. Y las indicaciones son básicamente las mismas, o sea, cuando yo quiero prevenir desarrollo de reacciones alérgicas severas, en pacientes politransfundidos también es una de las indicaciones para poner glóbulos rojos lavados, si hay deficiencia de inmunoglobulina A, pacientes neonatos o intraútero, precisamente porque queremos reducir la posibilidad de que tenga una hiperactividad del sistema inmunológico. El plasma fresco congelado es, digamos, el otro derivado importante de la sangre, y que pues tendemos a usar con cierta frecuencia. Básicamente es la porción líquida de la sangre, contiene enzimas, electrolitos, nutrientes, productos de desecho, anticuerpos, proteínas, hormonas, factores de coagulación, aunque la verdad es que tampoco es que sirva para nutrir a los pacientes. O sea, no vamos a recuperar nutricionalmente un paciente solo poniéndole plasma fresco congelado, o no vamos a corregir una hiponatremia solo poniéndole plasma fresco congelado. O sea, no sirve para corregir esto, aunque lo contenga. Cada unidad de plasma fresco congelado contiene alrededor de 200 centímetros cúbicos y debe de mantenerse congelado. O sea, si lo mantengo a menos 20 grados centígrados, más o menos tiene una duración de un año con todos los factores de coagulación. Ahora, la utilidad, una de las principales utilidades prácticas del plasma fresco congelado es que, como contiene los factores de coagulación, se puede procesar para generar crioprecipitados de factor 8, fibrinógeno o pues, plasma simple, pues. Pero estas son las indicaciones principales. Yo lo puedo utilizar para reponer factores de coagulación en general, pero realmente no es útil para eso. O sea, no tendremos que poner muchas unidades de plasma fresco congelado si quiero corregir a un paciente que está muy anticoagulado, por ejemplo. Pero sí lo puedo usar en pacientes que están recibiendo transfusiones masivas, por ejemplo, esos pacientes que están en una cirugía cardíaca, por ejemplo, que tienden a recibir cantidades muy altas de transfusiones, pues en ese contexto es más útil. Pacientes con púrpura trombótica, trombocitopénica también, pacientes con hemofilia, pero en estos casos es mejor conseguir un derivado, un crioprecipitado de factor 8, pues, o sea, lo que le hace falta al paciente, estarle poniendo plasma fresco congelado a granel. E igual las contraindicaciones vienen siendo las mismas. O sea, no sirve para nutrir a los pacientes, no sirve para expandir volumen, no sirve como antídoto de anticoagulación, tampoco como preventivo ahí de sangrado en pacientes con hepatopatías. O sea, no sirve para eso. Recuerden que no es útil en ese contexto. La dosis es variable, pero de acuerdo a lo que yo quiera, puedo calcularla entre 10 a 20 mililitros por kilo de peso del paciente para reponer entre un 25 y 50% del total de lo que yo quiero reponer. Esto es más útil si el paciente requiere administrarse factores de coagulación. Aquí el crioprecipitador lo obtenemos a partir del plasma fresco congelado, cuando lo descongelamos lentamente y lo logramos precipitar precisamente estos complejos proteicos, digamos. Y ahí en esos grumos, en esos complejos proteicos, están todos estos elementos de la coagulación. ¿Cuándo lo debo utilizar? Bueno, pacientes con hemofilia A, pacientes con enfermedad de von Willebrand, deficiencia de fibrinógeno, deficiencia de factor 13, en pacientes que han sido politransfundidos también de forma masiva, y en contraindicaciones, bueno, deficiencias de otros factores de coagulación que no sean estos que ya mencionamos acá, que están presentes en el crioprecipitado. ¿Cómo estimo o calculo la cantidad que le debo colocar al paciente? Bueno, aquí de acuerdo a la severidad del sangrado que pueda tener mi paciente, entonces yo lo debo de llevar a cierto porcentaje. O sea, yo sé, por ejemplo, que un paciente con hemofilia tiene una deficiencia severa si tiene un sangrado espontáneo en una articulación. Si tiene una hemartrosis, por ejemplo, ahí de la rodilla derecha, espontánea, sin golpe, sin trauma ni nada, yo sé que tiene una actividad entre 0 y 1%
de factor 8 y yo quiero llevar a 50%. Entonces ya calculo aquí de acuerdo con esta fórmula, de acuerdo con lo que quiero hacer y hasta dónde lo quiero corregir, para que me dé el valor de lo que le debo de colocar de unidades de crioprecipitado. Entonces eso es lo que yo le voy a ir a pedir al laboratorio. Y pues ya sé que van a mandar al principio por un tubo, ¿eh? Porque no hay, casi siempre hay escasez, ¿no? Pero tengo que pelear ahí para que me den mi factor 8 y bueno, eventualmente se los van a dar. Así que, pero de esta forma lo van a calcular con esta fórmula. El último grupo de hemoderivado de productos sanguíneos es el concentrado de plaquetas. Los concentrados de plaquetas pues obviamente sirven para reponer plaquetas en pacientes que tengan plaquetopenia. Como platicamos en su momento cuando hablamos de hematología completa, la plaquetopenia no siempre es necesario, digamos, aplicarle plaquetas a un paciente. Si el paciente tiene más de 50,000 de recuento plaquetario, es raro que sangre espontáneamente. Incluso puede ser sometido a una cirugía abdominal. Si tiene que ser sometido a una cirugía oftalmológica, tiene que tener más de 100,000. Entonces, de acuerdo al tipo de cirugía que va a ser sometido, así es, digamos, la indicación o no de pedir concentrados plaquetarios. Ahora, en pacientes que tienen menos de 50,000 y hasta 20,000, esos pacientes sí pueden sangrar de forma importante si tienen un traumatismo. Y sangrados espontáneos los vemos por lo general cuando el paciente tiene un recuento menor de 10,000 de plaquetas. Aquí hay dos maneras de obtener las plaquetas, ya sea de un solo donante o cuando se hace por aféresis. Y pues se calcula de acuerdo a lo que yo quiero corregir, bueno, pero es una unidad por cada 10 kilos de peso de mi paciente. Es decir, si el paciente pesa 80 kilos, entonces voy a pedirle 8 unidades para transfundírsela, digamos, durante el transcurso de 24 horas. Indicaciones, bueno, lo que platicábamos, si tiene sangrado activo o si va a ser sometido a cirugía, entonces quiero mantener arriba de 50,000 sus plaquetas. Para evitar que el paciente tenga hemorragia del sistema nervioso central, tengo que mantenerlo arriba de 100,000. Si el paciente va a recibir o está recibiendo quimioterapia, lo tengo que tener arriba de 30,000. Como preventivo ahí sí, si el paciente tiene menos de 10,000, aunque no esté sangrando, tengo que transfundirlo. Póngale 6,000, entonces le pongo plaquetas también. O si está en coagulación intravascular diseminada, lo de la cirugía oftalmológica que platicábamos, transfusiones masivas también con sangrado activo. Y en pacientes con esplenectomía también es una indicación para solicitar transfusión de concentrados plaquetarios. Y bueno, ¿cuándo está contraindicado? Cuando tenga plaquetopenia pero no esté sangrando ni tenga ninguna de estas situaciones que estamos platicando anteriormente. Hay algunos factores o situaciones importantes que tenemos que recordar. La transfusión como tal tiene algunas etapas y la primera es la etapa pretransfusional. Esa etapa empieza desde que evaluamos al paciente y vemos si necesita o no una transfusión, y no solo si la necesita, sino todas aquellas preguntas que les comenté al principio, ¿eh? Si es necesaria, se va a beneficiar, qué necesita el paciente, cuánto necesita, realmente qué es lo que voy a lograr. O sea, todas esas preguntas las tengo que responder aquí en esta primera etapa. Y luego lo del consentimiento informado. Es una situación que no siempre se toma en cuenta, pero que si uno sabe que el paciente va a necesitar transfusiones, entonces uno sí le tiene que hablar, ya sea al paciente si su condición lo permite, o a la familia para que den su consentimiento informado. En algún momento vamos a platicar más con detalle de este tema del consentimiento informado, pero recuerden que el hecho de que un paciente firme consentimiento informado para cualquier procedimiento en medicina no exime al médico de responsabilidad. O sea, no es que para taparme yo las espaldas y cubrirme legalmente y entonces ya no tener ningún problema legal si pasa algo, no es esa la intención del consentimiento informado. La intención principal es proteger al paciente. O sea, cualquier situación de estas tiene como objetivo primario proteger al paciente de cualquier situación que lo pueda llegar a afectar. Y de alguna forma el hecho de hacer el consentimiento informado expresa de forma muy objetiva y práctica el principio de autonomía del paciente, porque aquí lo que va a pasar es que yo sé que el paciente necesita un procedimiento, considero que se va a beneficiar más que el riesgo que pueda tener, le informo del procedimiento, le informo sobre las indicaciones, los beneficios que va a tener, los riesgos que hay, cuáles son los problemas que pueden surgir, y si el paciente tiene dudas se las voy a resolver hasta que esté satisfecho de todas sus dudas con mis respuestas, y entonces el paciente va a voluntariamente va a expresar que está de acuerdo con el procedimiento y va a firmar el consentimiento, ¿sí? Eso es el principio de autonomía.
Luego de esa etapa inicial está la toma de la muestra para la compatibilidad, la solicitud de la transfusión, que tiene que estar bien llenada, completa, con todos los datos del paciente, bien estipulado ahí cualquier situación para no confundirnos, la preparación del producto, cuando lo entregan y ustedes lo reciben y se lo llevan al servicio, y la preparación de la vía periférica o central. Traten de verificar, antes de ir a traer el producto, verifiquen que el paciente tenga una vía permeable, o sea, que esté bien el área donde se lo van a ir a colocar, porque con mucha frecuencia se comete el error de que ya me llamaron del laboratorio, ya está mi sangre, voy a ir corriendo, me meto más tarde ahí al Meet de la clase, o miro la clase en el video y mejor me voy a ir a traer la sangre. Entonces van a traer la sangre, la reciben, se van corriendo al servicio, si quieren ir temprano ahí a sus casas ahí a descansar, y resulta que preparan todo, le ponen el Venoset, y cuando ven, ya lo tienen listo para conectar y no pasa, o no está ni siquiera canalizado y el paciente está súper hinchado y no encuentran cómo canalizarlo, después a correr a buscar a un cirujano para que le hagan una venodisección, y se terminan yendo hasta las 8 de la noche por no haber visto antes que no tenía una vía permeable para transfundirlo. Entonces tengan esto siempre como precaución. O sea, está bien ir a traerlo, pues, pero no preparen nada hasta que verifiquen que tenga una buena vía para transfundirlo. Luego está en la etapa transfusional, o sea, aquí antes de colocarle, o sea, de conectarle el producto al paciente, revisen la identificación del paciente, revisen, o sea, no solo vean que es el paciente de la cama 15, por ejemplo, o sea, no, ahí está la cama 15, sí, va, no lo identifiquen así. Tienen que ver los datos generales del paciente. Si el paciente está consciente, le preguntan ustedes, don fulanito de tal, y revisan que efectivamente su expediente corresponda, porque en el transcurso de la tarde los cambian a veces, o en la mañana los cambian de cama y ustedes ya resulta que no es el paciente, ¿no? Entonces identifiquen al paciente, identifiquen el producto, que traiga todas las credenciales necesarias, verifíquenlo doblemente. Transfundan a temperatura ambiente, o sea, no es necesario que ustedes calienten la sangre o que calienten las células empacadas, que vengan ahí muy frías, a menos que le vayan a poner unas cantidades exorbitantes de células empacadas, que casi nunca pasa. No es necesario que lo calienten, pónganlo ahí a temperatura ambiente, monitoreenlo. En las primeras 10 a 15 minutos de la transfusión es donde ocurre entre el 85 y 90% de los efectos secundarios o efectos adversos severos, graves, de una transfusión. Entonces, procuren estar ahí a la par de su paciente mientras está empezando la transfusión. Luego de eso ya lo pueden estar monitoreando cada 30 minutos, después cada hora, cada 2 horas, hasta que termine la transfusión. No dejen una transfusión para el turno, o sea, traten de dejar a su paciente transfundido y pues vean que le falte ya muy poco si van a entregarlo, dejarlo pendiente para el turno, pero lo mejor realmente es que ustedes sepan que ese paciente ya va a requerir transfusión, dejan pedir la sangre hoy y que se las preparen para el día de mañana temprano. Ustedes llegan temprano al banco de sangre, piden su sangre y la colocan para que ustedes en el transcurso del día vean que esté pasando esa sangre de forma correcta, y no lo dejen para el turno, porque al que está de turno se le va a olvidar. Cuando ustedes lleguen al día siguiente van a ver que todavía ahí quedó la bolsa y falta media bolsa por pasar. Ustedes van a querer ahí pasarla, eso ya no lo hagan. Una sangre debe pasar en un tiempo no mayor de unas 6 horas, exagerando. Generalmente de 2 a 4 horas es el tiempo máximo que debe durar una transfusión de una unidad de células empacadas en un paciente. Así que más de ese tiempo no, porque si no empieza a proliferar las bacterias y eso genera un mayor riesgo de infecciones endovasculares o de septicemia en nuestro paciente, de inflamación. La vía debería ser exclusiva para la transfusión. A veces tiene un catéter central y le están poniendo un medicamento, le están poniendo albúmina, le están poniendo la sangre, le están poniendo lo que quieran. Y no, traten de tener una vía exclusiva para su transfusión, aunque sea un poco complicado en ocasiones. El equipo obviamente debe ser un equipo estéril para reducir el riesgo de septicemia, y siempre tienen que hacer una nota en el paciente, o sea, en el expediente del paciente. La fecha, la hora, su nombre, el nombre del residente o el médico que indicó la transfusión. A las tantas y tantas inicia la transfusión de esta unidad de células empacadas, identificada con número tal, del paciente tal, pruebas seronegativas, se monitoriza al paciente, al inicio sus signos vitales son estos, después una nota a los 15 minutos, el paciente está estable, sus signos vitales son estos, a los 15 minutos otra vez, y luego hasta que termine la transfusión. O sea, después ya pueden hacerlo cada 2 horas hasta que termine la transfusión. Pero de esa forma ustedes documentan que
están constantemente vigilando a su paciente y que no simplemente lo dejaron conectado y se fueron, pues, porque puede haber algún problema. El problema no es que hayan problemas, o sea, al final valga la redundancia, ¿no? Porque solo el que no hace nada en medicina nunca va a tener una complicación. El simple hecho de obtener una muestra de sangre puede hacer que quede un hematoma ahí en el paciente, una equimosis, por una técnica inadecuada. O sea, no se va a morir el paciente por eso, pues, pero no le gusta a nadie tener un moretón ahí en el brazo. El problema no es ese, el problema es no percatarse y no accionar de manera correcta de acuerdo al evento adverso que está sucediendo, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque tal vez uno de los principales problemas que tenemos cuando transfundimos es precisamente la presentación de reacciones por transfusión. Hay un montón de reacciones transfusionales que no están aquí en el cuadro. Aquí están solo las más severas, digamos, las más características. Básicamente se dividen en dos grandes grupos, las inmunológicas y las no inmunológicas, y las tempranas o inmediatas y tardías, ¿sí? Dentro de las inmunológicas inmediatas está la reacción hemolítica aguda, reacción febrino-hemolítica, la anafilaxis, la urticaria, el trali. Dentro de las inmediatas no inmunológicas está la contaminación bacteriana, que tiene que ver con esto que les decía, no utilizar esquivo estéril, no hacer una buena técnica, dejar la sangre ahí, que pase más de 8 horas ahí la sangre todavía colgando, sobrecarga circulatoria, hemólisis inmunitaria, hipotensión, embolia. Pero hay otro montón de situaciones que pueden suceder. O sea, los pacientes se quejan con mucha frecuencia, aunque no sea algo grave que ponga en riesgo su vida, se quejan con mucha frecuencia de escalofríos, se quejan de dolor de cabeza, se quejan de sensaciones de hormigueo en el brazo, una sensación de que algo malo va a pasar. O sea, tienen un montón de situaciones que no están aquí, pero que es importante documentarlas. O sea, mi paciente mientras transfundía me comentó tal molestia que le dio y se le quitó cuando terminó la transfusión. Bueno, qué bueno, no tuvo mayores complicaciones. Es importante documentarlo porque puede ser que después eso haya sido un aviso de una reacción que iba a tener con otras transfusiones. Y dentro de las inmunológicas tardías también está la reacción hemolítica retardada, la enfermedad de injerto contra huésped, la inmunomodulación, la púrpura transfusión. Y dentro de las no inmunológicas tardías está la transfusión de agentes infecciosos. Por ejemplo, si la sangre estaba contaminada con virus de VIH, por ejemplo, o con virus de hepatitis C, y las pruebas eran negativas, el paciente después puede resultar pues ya positivo para alguna de estas situaciones. O hemosiderosis en pacientes que tienen transfusiones múltiples y muy frecuentes. ¿Qué hacer si el paciente tiene una reacción transfusional, sobre todo aguda o inmediata? Lo primero que tienen que recordar es que deben suspender la transfusión y van a verificar cómo está el paciente. O sea, le cierran ahí al chorro ahí del Venoset y verifican cuál es la condición de su paciente. ¿Está consciente? ¿Está orientado? ¿Tiene la presión normal? ¿No? ¿Está agitado? ¿Está desaturado? O sea, todo esto es importante verificarlo. Más que ocultar la reacción, lo que hay que hacer de hecho es notificar al banco de sangre, devolver el remanente para poderse analizar. Hay que tener una vía permeable, una vía intravenosa, porque seguramente el paciente va a requerir hidratación, administración de medicamentos, esteroides, antipiréticos por vía intravenosa, y otros productos pues, que son necesarios para tratar el tipo de reacción que tenga. De hecho, hay que identificar qué tipo de reacción tiene y de acuerdo a esto establecer qué tratamiento van a tener que tomar para el paciente. Aparte de esto, pues llevar una muestra de sangre del paciente al banco de sangre para que se analice nuevamente con la sangre que ustedes están devolviendo. Se vuelven a correr pruebas de compatibilidad y hay que hacer controles de hematología completa, pruebas de función hepática, pruebas renales, tiempos de coagulación y fibrinógeno, orina completa y ver si el paciente no desarrolla otras complicaciones ya tardías. Jamás intenten reiniciar la transfusión de la sangre que está involucrada en un evento adverso. O sea, esto por favor suspenden y lo devuelven al banco de sangre. Verifican la condición del paciente, pero nunca vuelvan bueno, ya se estableció, le voy a poner lo que me faltaba, solo 10 cc. No, por favor no lo hagan, es muy riesgoso. Y con esto termino casi yo diría que la totalidad de la información que estamos comentando hoy sale de este manual de medicina transfusional y banco de sangre del doctor Héctor Federico Castro.
quien fue pues hace ya tiempo estudiante ahí con nosotros en el Hospital Roosevelt. Ahora es un patólogo, un inmunopatólogo ahí muy reconocido, pero elaboró hace algunos años este manual. Esta es la foto de la portada del manual que él me regaló, por eso se mira así toda como desgastada de tanto uso que le he dado al manual. Si lo pueden conseguir, bueno, es bueno tenerlo, léanlo despacio, si tienen duda por favor siempre coméntenoslas, y pues con esto terminamos la sesión del día de hoy.